World Congress Colombia 2022. Hoy estoy de fiesta porque hoy vi a un amigo después de muchos años. Muchos años. Hay un dicho que dice que cuando nosotros vivimos cerca a veces ni siquiera nos saludamos. A veces ni siquiera tenemos tiempo para cruzarnos. Pero la vida nos dio un regalo y hoy está aquí y va a estar acá con nosotros en el escenario compartiendo en 56 países del mundo que lo van a escuchar, lo van a ver y van a hablar de lo que él sabe. Él es el doctor Francisco Linares Restrepo. Un fuerte aplauso, por favor, para el doctor. El doctor es de acá, de Colombia. El doctor es médico especialista en ortopedia y traumatología. Él es médico especialista en ortopedia oncológica y es un especialista en dolor oncológico. Hoy nos va a hablar acerca de terapia multimodal, una alternativa en el manejo integral del dolor. Bienvenido, Francisco. Pedro, muchas gracias, qué generoso. Muchas gracias. Para mí es un privilegio estar aquí y les voy a pedir un favor. Ya llevamos en la tarde un poquitico de tiempo, les pido el favor que se pongan de pie. Un poquito y descansen y estirémonos un poco. Uno puede estar en problemas leves, moderados o severos. Y estando yo allí sentado, no sé si me han visto en la última hora y media, ir trabajando en mi conferencia en tiempo real, porque quien ha hablado antes de mí, láser, plasma rico en plaquetas, dolor multimodal, hicieron cambiar mucho de lo que yo había preparado. Estamos en una sociedad que habla de alta tecnología y yo les voy a hablar de algo extremadamente básico. Entonces, primero les pido excusas por eso, segundo estoy tratando de ganar tiempo para que ustedes se estiren y tercero pues tratar de sonar interesante para empezar de este tema. Muchísimas gracias, si quieren empezamos ahora sí de lo que vamos a hablar. Estoy acá por cortesía de mi amigo Pedro, claramente, y pues por cortesía de Siegfried, quien me encargó de hablarles de terapia multimodal. Y en todas las conferencias previas hemos oído hablar de dolor. Y todos los que hacemos medicina sabemos que ese es el motivo principal de consulta a nuestros pacientes. Y a veces parecería que ya es suficiente hablar de dolor. Ya sabemos cómo es el mecanismo de acción, ya sabemos por qué nos duele, ya sabemos cómo son los factores de tratamiento y a veces volver a las bases es lo que tiene más sentido y es a lo que los voy a invitar hoy. Yo dividí este glosario en estas 6 columnas, una introducción, un origen multifactorial del dolor, la definición de terapia multimodal, terapia farmacológica, terapia no farmacológica y las conclusiones. Y mi objetivo fundamental es que, claro, pensemos en los pacientes, pero quiero que pensemos en nosotros mismos. El origen de esta conferencia se dio porque comencé yo a hablar de algo que no era lógico ni normal. Yo soy experto en sarcomas, soy experto en tumores del sistema musculoesquelético y después soy un aficionado absoluto a la biología del sistema osteomuscular, esa magia de trabajar con el único tejido que se repara con el mismo tejido que le da origen. Y los ortopedistas lo sabemos, y la magia, por ejemplo, de lo que hablábamos ahorita del plasma rico en plaquetas, es lo que hace que biológicamente tengamos algunas soluciones, no solamente en reemplazos articulares, sino que pensar en la biología osteomuscular y trasplantarlo a lo que nos pasa a todos nosotros cuando algo nos duele, pues tiene su interés. ¿Quién tiene aquí más de 40 años? ¿Quién se levanta aquí con algo que no le duela? Sobre todo los mayores de 40. Algo nos duele. A veces nos levantamos a caminar y nos dolió caminar. Y eso es muy interesante porque tenemos que conocer el por qué hay días en que nos duele y otros días no nos duele. Y mi invitación es conocer al paciente, pero también a conocernos a nosotros mismos y mejorar esa comunicación. Existen 2 tipos de dolor. El dolor propio, que es un dolor insoportable, y el ajeno, que siempre asumimos que está exagerando. Y a veces pensamos eso en nuestras familias y también en nuestros pacientes.
Pero lo que tenemos que captar, y ya nos lo decía antes el doctor Munevar, hay diferencias en la percepción del dolor. Y eso lo sabemos, y no solamente por los mecanismos de acción, sino por los momentos que estamos pasando cada uno de nosotros. Y esta es una publicación de un periódico relativamente famoso en mi país, El Espectador, en donde estamos aquí hablando de dolor y sabemos que pese a los adelantos que tenemos, tratamos pésimamente el dolor. Nuestros pacientes se mueren con dolor y muchos de esos pacientes son niños y eso no tiene ningún tipo de asidero que con todas las tecnologías que estamos avanzando no seamos capaces de controlar adecuadamente el dolor. Y creo yo, sin duda, que es nuestra obligación controlar el dolor. ¿Y qué premisas se basan dentro de lo que hemos conversado y que quiero yo que los piensen a partir de ahora? Es que se obtiene mejoría del dolor con hábitos y tratamientos farmacológicos, eso es absolutamente claro. Pero que hay otros aspectos psicosociales, emocionales, personales de cada uno de nosotros y de los pacientes que son los que nos causan el dolor. Y el doctor Munevar presentó esta diapositiva minutos atrás y pues no hay nada mejor de colofón a lo que él mostró. Esos 6 aspectos que él nos mencionó son los determinantes en donde yo, para poderles llevar esta comunicación, estoy en problemas y por eso decidí ponerlo allí. Y ahí comencé a cambiar mi charla. No tenía mucho sentido que yo les hablara solamente de fármacos cuando hay aspectos estructurales de nuestro sistema de pensamiento y del de nuestros pacientes que tienen que ser conocidos por nosotros. ¿Qué limitante tenemos? Uno muy importante, el tiempo. Los que trabajamos en Colombia cada vez menos tiempo tenemos para atender a nuestros pacientes. 20 minutos, 15 minutos, media hora. En ese tiempo, ¿qué vamos a poder nosotros llegar a conocer al paciente? El doctor Munevar lo mencionó de: señor, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde viene y qué hace? A veces ni siquiera tenemos ese tiempo porque estamos detrás del computador luchando con el sistema para tener eficiencia desde el punto de vista administrativo, pero perdemos la posibilidad de tratar mejor a nuestros pacientes. Y hay algo importante que tenemos que saber, y es que las regiones emocionales de nuestro cerebro se compaginan con las regiones que sienten el dolor. Y esa relación hace que varios factores emocionales y cognitivos mantengan el dolor por el tiempo y adicionalmente lo desencadenen. ¿Y cuál es la visión de un paciente que tiene dolor? Tengo dolor, algo malo me pasa, voy a quedarme en casa y aislarme de todo, nadie puede solucionar mi dolor, no haré nada por el miedo a que me vuelva a lesionar o que me vuelva a doler y no voy a hacer nada hasta que se me pase el dolor. Y entonces sí será justificado que pensemos en un control del dolor de llevarlo a un 30% menos. Cuando uno tiene dolor, definitivamente deja de vivir de manera adecuada y eso es algo muy importante que debemos pensar. El dolor y el impacto que tiene lo que estamos sintiendo desde el punto de vista emocional. El estado anímico de pacientes hospitalizados, se sabe que pese a cualquier tipo de dolor, a cualquier tipo de método que controle el dolor, no va a ser efectivo si no manejamos el aspecto emocional y psicológico del paciente. Y esa relación entre el dolor y las emociones ya se conoce también, que hay tipos específicos de dolor relacionados con las emociones. El dolor del cuello es que tenemos tal vez necesidad de perdonar algunas cosas. La falta de sueño, que ya nos mencionaban anteriormente, nos puede producir dolor de espalda. El dolor de las pantorrillas es producido por estrés. Y permítanme darles un consejo a quien haga ejercicio. Hace un par de semanas apareció un nuevo método para disminuir la glucosa en los pacientes y es hacer lo que se llaman los push-ups de las pantorrillas. Este tipo de ejercicio que estoy haciendo yo acá no solamente me permite relajarme en una condición de estrés como en la que estoy ahora, sino que es el ejercicio que mayor glicemia consume en el momento en el que yo vaya a practicar algún tipo de deporte o esté haciendo, por ejemplo, ayuno intermitente y yo quiera que mi nivel de glucosa baje. Y es extremadamente sencillo. Y eso lo descubrí yo siendo ortopedista hace 2 semanas y media. Doctor me dice que ya lo leyó y es bastante interesante ese tipo de conocimiento.
Entonces pasemos a la definición, que es tratamiento multimodal. Tratamiento multimodal es todo lo que podamos hacer, farmacológico y no farmacológico, combinación de métodos analgésicos o no, que vayan dirigidos a mejorar algo. Y en este caso, pues es mejorar el dolor. Y buscamos dos cosas: potenciar la analgesia y disminuir los efectos colaterales. Eso es lo que buscamos con este tipo de tratamientos. ¿Y cuál es el origen de esto? El origen de esto es que analgésicos muy potentes como los opioides, que pues todos lo conocemos y los manejamos con relativa o con mayor o menor satisfacción al hacerlo, generan adicción. Y el problema es pandémico en Estados Unidos y se está volviendo endémico en los demás sitios del mundo, en donde ya hay muertes descritas por el uso de opiáceos. Y también ya sabemos lamentablemente que en nuestros países son mucho más baratos que en Estados Unidos, entonces los llevan hasta las muestras médicas en Estados Unidos para ser vendidas en las esquinas. Y esa epidemia de consumo de opioides hace que la amenaza sea mundial, que tenemos que ser vigilantes a esa realidad y que debemos tratar de que nuestros pacientes lleguen a esa condición. ¿Qué problemas tienen los opioides? De manera muy sencilla, que son buenos analgésicos, pero que algunos de ellos además producen bienestar. Entonces, que nuestros pacientes tengan esos periodos cortos de sentirse muy bien tomando el analgésico, y en el caso de los ortopedistas, afortunadamente nosotros los prescribimos más o menos durante 7 días, hace que los pacientes rápidamente se desteten de la necesidad de ese tipo de analgésico. En el mundo, y para todos mis colegas ortopedistas, en este momento podemos llegar a estar en un problema, somos los que más lo formulamos. Y hace unos 20 años nos sentíamos muy cómodos formulando antiinflamatorios no esteroideos, hoy nos sentimos relativamente cómodos formulando opioides. Y entonces la sinergia es un error de cálculo, es una condición en la cual 1 más 1 no da 2, 1 más 1 da 3. ¿Y da 3 por qué? Porque esa analgesia multimodal me permite a mí potenciar de manera muy interesante el efecto que quiero yo con un fármaco, combinándolo, por ejemplo, con un anticonvulsivo, con un antidepresivo, con un relajante muscular y obtener por diferentes mecanismos de acción farmacológico alivio del dolor. Y esa efectividad se da por separado, pero en combinación se potencia. Y esta es la mejor definición de analgesia multimodal y tiene una gran ventaja para los ortopedistas. Es página y media, porque es una carta al editor en donde se hacía un comentario sobre cómo se usaba de manera ya un poco más extensa y casi abusiva de lo que llamamos multimodal. Y resume este autor en esta comunicación cómo la acción conjunta de distintos medicamentos hace que el efecto total de ellos sea mayor que la suma de los efectos individuales, y nos habla de 2 tipos de sinergia, una aditiva y otra de potencialización. La aditiva es la que no quisiéramos usar, pero que ustedes ven relativamente frecuente, y es algunos pacientes que nos llegan con 1, 2 o 3 tipos de antiinflamatorios no esteroideos sumados. Eso no tiene mucho sentido desde el punto de vista farmacológico. Mientras que la de potencialización es la de combinar diferentes mecanismos de acción para que esto sea más efectivo. Y la que conocemos los ortopedistas, pues es tal vez la más fácil de entender, y es que comenzamos a utilizar terapia perioperatoria para que nuestros pacientes se sintieran cómodos. Y en ortopedia los reemplazos articulares, como los de rodilla, son los que permitieron más esta realidad. Y ese uso de analgesia multimodal combinando COX-2 y adyuvantes, por ejemplo, de pregabalina, es lo que tiene más evidencia en ortopedia. Disminuye el dolor posoperatorio somático y neuroplático. Y si a esto se le suma el intervencionismo que hablábamos ahorita, que estaba en el 4.º nivel del manejo del dolor, pero lo hacemos desde el 2.º nivel, por ejemplo, nuestros pacientes pueden tener dolor 0 en el perioperatorio. Y esto sí minimiza de manera muy efectiva el uso de opioides. Si no les mostrara algo de lo que yo hago, pues no tendría mucho sentido estar acá. Este es un paciente mío de este lunes en mi hospital, en San Ignacio, en la Javeriana. Y ustedes ven acá, este es un sarcoma. ¿Y por qué lo pongo? Y lo pongo totalmente de aposta. Porque cuando un paciente está muy grave dice que tiene mucho dolor, y quiero que piensen en una patología que es extremadamente rara, que afortunadamente es rara porque es terriblemente agresiva, pero pese a que esta masa está en el muslo de una persona, y miren el tamaño que tiene y que está muy cercano al paquete vasculonervioso,
ese paciente en el crecimiento de esa masa fue completamente indoloro. Recuerden que los sarcomas no duelen y hay tumores de este estilo, y lo digo porque todos vemos ocasionalmente lipomas en nuestra consulta y creemos que porque no duele no es grave. Y entonces, para una cirugía de este estilo, entrar con mi colega anestesióloga que decide ponerle un catéter directo al nervio, porque yo le tengo completamente disecado el recto femoral en este caso y el nervio femoral, ponerlo hacia arriba deja a mi paciente con cero dolor durante 2 o 3 días mientras ya empieza la fisioterapia. ¿Qué drogas tengo disponibles para analgesia multimodal? Todo lo que creamos nosotros que puede servir para control del dolor, y ahí hay varios de ejemplos, y sé que todos lo usamos de menor o menor forma, y lo que yo quiero es que tengamos la capacidad de determinar que esto facilita la administración, que tiene un efecto de acción y un espectro de acción muy amplio, que es más eficaz, que el cumplimiento de los pacientes es mucho mejor y que la relación eficacia-seguridad es muy beneficiosa. Y que existen diferentes mezclas, existen mezclas de 2 tipos de analgésico conocidos, acetaminofén, codeína, por ejemplo, de un analgésico tan seguro como lo consideramos a veces, del cual tampoco podemos excederlos en su tratamiento con algún tipo de relajante muscular, o pues de analgésicos potentes o de mediano consumo para que podamos tener esa combinación farmacológica. Pero ¿por qué me pusieron a mí en este problema de hablar de dolor? Por mí mismo. Hablar del ejemplo a veces tiene sentido cuando uno logra cambiar su vida. Y yo cambié mi vida por lo que les voy a contar a partir de ahora. ¿Cómo lo logré? Y terminé siendo invitado en diferentes foros a cambiar mi chip de ortopedista oncólogo, de experto en metabolismo osteomuscular, para contarles que yo era obeso, que me dolía casi todo, que tenía diabetes e hipertensión arterial, y modifiqué mi vida de una manera extremadamente simple. Y cuando uno relaciona lo que le pasó a uno con lo que comienza a presentar la literatura, tal vez me tenga que preguntar como Bugs Bunny, pues ¿qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Empieza porque mi pensamiento cambió, mi actitud frente a la vida cambió, y el soporte científico de lo que vino después de eso que yo comencé a practicar en mí, lo dejé ya no centrado en el paciente, sino centrado en mí mismo. ¿Quién de ustedes toma suplementación de vitamina D? ¡Ah, qué orgullo! ¿Quién de ustedes toma suplementación de magnesio? No hay nada que decirles. Buenas tardes. Hacia eso iba dirigido lo mío. Es muy interesante cómo, teniendo el conocimiento y sabiendo para qué sirven las cosas, se nos olvida que hace 350 años este señor que decían que odiaba a los médicos nos catalogaba así. El médico es un hombre que prescribe medicamentos de los cuales sabe poco, en enfermedades de las cuales sabe menos, a pacientes de los que no sabe nada. Y ahora quítenle el paciente y pongámonos nosotros. ¿Qué tanto sabemos de nosotros mismos? Así como me dijeron que se suplementaban de vitamina D, ¿quién se toma niveles de vitamina D? Eso. ¿Y cuánto es el nivel normal de vitamina D? ¿Cuánto? Arriba de 30. Conocimiento muy curioso. Hay una discusión enorme en este momento porque ya parece que para cada objetivo que yo quiera mejorar algunas cosas, la vitamina D puede ir subiendo. Entonces la tengo arriba de 30 para tener huesos y músculos fuertes, pero la tengo arriba de 40 para prevenir algunos tumores, y la tengo arriba de 45 para prevenir procesos inflamatorios, y la tengo encima de 50 y se me quita el dolor neuropático, y adicionalmente esa famosa fibromialgia comienza a mejorar mágicamente. Entonces ahí les vuelto el dato. Si tienen un paciente con fibromialgia, tómenle niveles de vitamina D. Si lo tienen bajito, que casi todas les llegan con nivel bajito, repónganselo y se van a sentir mejores. Entonces, basado en eso, lo que es nuevo, oigan eso, nuevo, es un concepto de la Organización Mundial de la Salud. La medicina centrada en el paciente y su familia. Esta es una publicación de hace 3 años y medio más o menos, en donde decía que el médico tenía que ahora centrar su función en el paciente. Pues eso es la lógica nuestra de hace años, de siglos atrás, en donde pues teníamos que pensar en que nuestro paciente merece dignidad y respeto, que tiene que participar en sus decisiones terapéuticas, que tiene que colaborar en ellas, que tiene que hacer asociación con el cuidado también de las personas cuidadoras y que se tiene que llenar de información. Y nos caracteriza a nosotros
no el ganar dinero por ser médicos, lamentablemente, sino por el trato humano, escuchar al paciente, mejorar nuestros niveles de comunicación y controlar el dolor. Entonces, fíjense cómo un concepto de 3 años atrás, pues es lo que hacemos todos los días de manera, no sé, vocacional, porque decidimos trabajar en la salud, pues por el cuidado humano de los demás, pero a veces se nos olvida esta realidad. Entonces, ¿qué somos? Somos lo que comemos, somos los que pensamos, somos lo que sentimos y somos lo que hacemos. Y en cuanto a lo que comemos, hay una evidencia increíble de cómo los cambios de dieta pueden mejorar nuestros dolores y los de nuestros pacientes. Una dieta ligera y equilibrada controla la inflamación y hay algunos alimentos que tienen una acción especial antiinflamatoria y antiinflamatoria comparada con antiinflamatorios no esteroideos, con COX-2, y ya les muestro la evidencia. Y la evidencia son recomendaciones de centros muy reconocidos. Por ejemplo, esta es la Clínica Mayo, en donde los líquidos calientes reducen la inflamación y el dolor de garganta. Y entonces pensar en café y en té ya es una cuestión semántica de mirar qué vamos a hacer. Pero parece que ustedes conocen varios tipos de té con los sistemas de antioxidantes que tienen, pueden combinarse con algunos tipos de vegetales y modificar condiciones de dolor, y específicamente para problemas altos de la garganta tienen una efectividad muy interesante. Las cerezas, un estudio realizado en la Universidad de Michigan, es 10 veces más eficaz que el ibuprofeno para aliviar dolores de cabeza. Y la cereza sin duda es más rica que el ibuprofeno. Y esos flavonoides que tiene la cereza ayuda a reducir el dolor de la artrosis y también combate el dolor muscular. Entonces, cuando una persona como yo estaba en condiciones de dolor osteomuscular y no podía volver a hacer ejercicio, comencé a centrar toda mi atención en el aspecto natural de la comida y de verdad mi vida cambió. En cuanto a la vitamina C y la naranja y la artrosis, la oxidación celular y la inflamación, la vitamina C, la naringenina y la nesperina tienen unos efectos muy claros para mejorar dolores de artrosis, y no estoy diciendo que lo vayan a modificar con algunos de los métodos que ya conversamos, pero cuando uno lo utiliza como coadyuvante puede funcionar muy bien. La piña, que tiene altas cantidades de bromelina, que es una enzima que facilita la digestión de las proteínas, inhibe las prostaglandinas y también por esa razón es un potente antiinflamatorio. Muy estudiado en sinusitis y también en síndrome de túnel del carpo. La granada y sus semillas, la Asociación Médica de Israel la recomienda para reducir los problemas de las artrosis, y la Universidad de Texas hace un estudio en que el zumo de granada reduce el dolor neuropático y tiene un mayor potencial antioxidante en la cáscara que en el jugo. ¿Qué parte interesante tiene todo este conocimiento? No se consigue fácilmente en las revistas tradicionales, porque ustedes conocen que esto es la llamada literatura negra, que no tiene un soporte porque pues no va a tener un beneficio económico la publicación, pero hay más de 60 estudios realizados por universidades de los beneficios de diferentes métodos de consumo de alimentos con relación con el dolor. Y pues mi invitación es a que lo hagan de esa manera. En cuanto al té verde y el café, pues el té verde tiene unas propiedades interesantes para mejorar lesiones medulares, dolores lumbares y la ciática. El café, que desde el punto de vista metabólico me toca decirles lamentablemente que no tome más de 4 tazas al día, porque cuando se pasa de 4 tazas comienza a tener algo de efecto deleterio en la salud ósea y podría estar relacionado con osteopenia, pero si son 2 tazas antes de hacer ejercicio, mejora mucho el dolor secundario que queda después de realizarlo. En cuanto a la cúrcuma y jengibre, los conocimientos son muy avanzados, se utilizan en condiciones antioxidantes, antiinflamatorias y analgésicas, y lo que está recomendado son 200 miligramos al día, que reduce también dolores para la artrosis. Y respecto al jengibre, tiene altas propiedades digestivas y es un poderoso antiinflamatorio que reduce el dolor muscular y articular. Las ventajas de la dieta mediterránea: en los últimos 3 congresos mundiales de metabolismo osteomuscular, el sábado, último día del congreso, se le deja todo un día de análisis completo a las ventajas de la dieta mediterránea, como todo lo que está involucrado en esta dieta al parecer es bueno, y
lo más interesante de los estudios es que como la dieta mediterránea la usan más los griegos y son buenos consumidores de vino, ellos tienden a ser mucho más amables después de tomarse 2 copas, y el aspecto social de estar integrados y divertirse en conjunto es parte de ese gran beneficio que tiene esta dieta mediterránea. Los ácidos como el omega 3, la parte grasa de los mismos, pues reduce el dolor muscular, rebaja los dolores menstruales y alivia los dolores crónicos, por estudios realizados incluso en la Universidad de Yale respecto a las ventajas de este tipo de aceites. En cuanto a la fibra, cereales integrales de la dieta con menores niveles de inflamación y menos dolor, es una iniciativa de la salud femenina en el mundo, en donde las porciones de cereales al día no deberían ser, como se pensaba antes, mayores de 3, y debería tenerse mucho cuidado con este tipo de consideración. El magnesio es un capítulo aparte. El magnesio en nuestro país era utilizado incluso como sistemas de puestos dentro de una palangana, y el paciente o la persona poner allí su extremidad, y por medio tópico mejoraba los dolores los dolores de inflamación. ¿Ahí? ¿Este de quién es? Me acabo de encontrar un libro. No sé, doctor Blanca Alarcón Menjura, alguien lo dejó aquí. Interesantísimo, estilo de vida saludable, la medicina del futuro, y fíjense que estamos hablando de lo mismo que está aquí. Muchas gracias, muy amable. De verdad, esto no estaba preparado, me lo encontré ahí. La Guía Americana de Neurología ha mencionado que el magnesio tiene una evidencia muy interesante en migraña, y parece que los niveles de magnesio para el control de dolores en niños es fundamental. Medir niveles de magnesio en mis pacientes niños con sarcoma modificó una condición muy interesante respecto a los pacientes que van a ser llevados a cirugía en niños con sarcoma de Ewing y osteosarcoma. Y es impresionante cómo llevarlos al momento de la cirugía, cuando están en quimioterapia, con niveles de magnesio normales, reduce muchísimo el dolor de las extremidades. Pues la obesidad, una condición que incrementa el dolor crónico, sabemos que afecta las rodillas, las caderas, la espalda, tienen mayor prevalencia de migraña a los pacientes obesos. La artritis, la depresión, la fibromialgia y la diabetes tipo 2 pues afectan más también a este tipo de pacientes. Que es importante tomar en cuenta también la actividad física. Cuando logramos modificar todo lo que les mencionaba anteriormente, es volver a tratar de hacer ejercicio, y la prescripción de ejercicio no es tan fácil como decirle a nuestro paciente: oiga señor, camine o haga ejercicio. Hay colegas nuestros, los fisiatras, que pueden prescribir ejercicio de manera mucho más profesional, y a eso los invito. No es suficiente con que le digamos a nuestro paciente vuelva a caminar cuando no lo hacía antes, o considerar que eso realmente es ejercicio. Tenemos que aprender prescripción de ejercicio, y eso necesita un conocimiento muy específico de las características de nuestros pacientes. Lo que sí se sabe hoy es que es la principal estrategia no farmacológica para el tratamiento de dolor crónico. Y ese factor lo tenemos que tomar en cuenta, porque el ejercicio libera sustancias que todos conocemos como endorfinas, y nos pueden llevar a una condición de cambio de vida, y se los prometo para siempre por experiencia propia. El ejercicio mejora el dolor. Ese efecto del ejercicio físico controla la intensidad de la vida y mejora esa calidad de vida. Enfermedades musculoesqueléticas como la artrosis de rodilla, la cadera lumbar y fibromialgia pueden ser manejadas con ejercicio. Cuando un paciente nuestro tiene alguna condición osteomuscular, osteopenia, artrosis, osteoporosis, creemos que el paciente es como una tiza que se quiebra. Aquí en Colombia hay una propaganda muy interesante de osteoporosis que nos mató a todos los ortopedistas, porque se comenzó a pensar que todos los que tenían osteoporosis llegaban a partir como las tizas. Los músculos y los huesos siguen cumpliendo su función pese a que se enfermen, y eso es importante tomarlo en cuenta, pese a que se envejezcan. Y a los que aprendimos que el órgano endocrinológico más importante del cuerpo era el hígado, ya sabemos que no es. El órgano endocrino más importante del cuerpo es el músculo. El músculo produce todas las enzimas que puede producir nuestro cuerpo en diferentes órganos.
En conclusión, y sé que no me pasé de todo el tiempo que me habían dado, porque el mensaje puede ser mejor haciéndolo corto, es necesario evaluar otros aspectos de nuestros pacientes más allá de la intensidad y del tipo del dolor. Tenemos que valorar el dolor desde la perspectiva más humana. El dolor es subjetivo y su personalización ayuda a ese manejo integral. La combinación farmacológica tiene todo el sentido del mundo, pero hemos visto en este congreso los nuevos horizontes, combinar condiciones quirúrgicas como el láser, los factores de crecimiento, condiciones adicionales que vienen a mejorar esa farmacopea o tratamiento del dolor. Tiene todo el sentido y tenemos que tomar en cuenta de lo que más sabemos: antidepresivos, más relajantes, más opioides, más AINES. Tiene todo el sentido del mundo para mejorar el dolor. Yo termino con algo que nos decían nuestros abuelos: somos lo que comemos. Y buscando la realidad de lo que yo pensaba que era una frase de mi abuela, me di cuenta que no. En 1850 este alemán mencionó: si se quiere mejorar al pueblo, en vez de discursos contra los pecados, denle mejores alimentos. En lugar de hablar tanto de dolor, tal vez lo que tendríamos que pensar es que la cura está más cerca de lo que creemos si lo hacemos de manera responsable. El peor dolor no es el que mata, sino el que te quita las ganas de vivir, y ese es algo que quiero que se lleven en mente, y ese es mi mensaje final. Muchísimas gracias. CISDED